cada uno en sus casas o en el trabajo hay veces o viajando y puedan estar compartiendo este momento de escuchar y jugar para conocer y aprender. Este es nuestro proyecto que realizamos gracias a thecoprinccom.corp, que nos unió a Tami Álvarez, que está en este momento en Miami, en la biblioteca, con las personas que están llegando, y a mí, que estoy desde Buenos Aires, Argentina, en mi casa, compartiendo este momento con ustedes. Mi nombre es Gabriela Pirolo, soy profesora y licenciada en Artes Visuales y vengo a compartir un rato, unos momentos de aprender a hacer objetos decorativos reutilizando rollos de papel higiénico y rollos de cocina. Van a ver que es muy fácil. Esto está enmarcado en un proyecto de arte inclusivo que junto con Tami, que es arquitecta, mamá y fotógrafa, y junto con Ángel Carlos, que es un joven neurodiverso y maravilloso a su vez, que nos enseñó muchísimo acerca de qué le interesa y cómo aprenden las personas con un diagnóstico de autismo. Así que muchísimas gracias, Ángel Carlos, por hacernos posible estos encuentros que le hacen tan bien a tantas personas, que le hacen mucho bien a las personas neurodivergentes y mucho bien a las personas neurotípicas. Porque el arte, la creación, las habilidades manuales unidas a las habilidades mentales que se van desarrollando nos hacen bien absolutamente a todas las personas y de todas las edades. Por eso, muchísimas gracias, Marily Reyes, por haberme convocado a esta experiencia, por haberme ayudado a conocer a Tami, a Ángel Carlos y poder estar haciendo este proyecto que ya está por su 5ª edición. No todas estuvieron grabadas de esta manera, pero sí de todas tenemos registros fotográficos que los pueden ver en la página de Facebook, en la página de thecoprinccom.corp. La buscan, dejo acá el enlace abajo y pueden ver las fotografías de todos nuestros encuentros y cómo fuimos construyendo este vínculo que nos enseña a escuchar, jugar, siempre a través del juego, para conocer y aprender, que es nuestro objetivo. Entonces, como ya les decía, buenos días, gracias a todos los que están escribiendo en el chat, y si se animan, a todos los que están viendo este video, les pido que pongan una flor. La pueden sacar de los dibujitos o la pueden intentar hacer jugando con puntitos, liñitas, paréntesis. ¿Cómo haríamos una flor? Si no, la podemos hacer en casa con el rollo de cocina o rollo de papel higiénico. Eso es lo que les pido que hagan en el chat. Por supuesto, pueden mandar saludos, contarnos de dónde son, si es la primera vez que están viendo nuestro proyecto o si ya nos siguen desde el primer encuentro, porque eso nos sirve muchísimo para poder seguir trabajando juntas. Por supuesto, se habrán tal vez dado cuenta de que esta es una actividad muy heterogénea. ¿Por qué? Porque es gratuita, está hecha la parte presencial en una biblioteca pública y la parte virtual está en una red social de libre acceso. Por lo tanto, pueden participar de esta actividad muchísimas personas. Eso nos obliga a planificar, teniendo en cuenta también que muchísimas personas de muchísimas edades y con muchísimas habilidades distintas pueden estar queriendo aprender a hacer, en este caso, flores con rollos de papel higiénico. Entonces, este es parte de nuestro desafío, que es el desafío de todos los docentes, aunque no lo quieran creer así. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces los docentes estamos acostumbrados a tener niños o jóvenes o adultos en un aula con un objetivo en común y nuestro
ideal de la clase más fácil tal vez sería un grupo homogéneo, o sea, un grupo donde todos vayan al mismo ritmo. Y la verdad es que eso no se cumple prácticamente nunca. Y eso genera debates entre los docentes. Y tiene, en mi opinión, una sola respuesta, que es: no debemos pedir grupos homogéneos. Debemos acostumbrarnos a trabajar con la diversidad, con la heterogeneidad, porque ahí está la riqueza del trabajo y ahí nos convertimos en mejores docentes. Esto tiene que ver, y sé que va llegando gente al video y que va llegando gente a la biblioteca, y también por eso hago esta introducción. No se asusten si no escucharon la primera parte, después retroceden el video y vamos charlando un poco de qué se tratan estos talleres antes de empezar específico con la actividad. Pero esto se los quería contar, tiene que ver con ser docente y con cómo se practica o se aprende a ser docente. Y durante mis prácticas nos dijeron: vayan a la plaza. No, pero nosotros vamos a ser docentes de escuela. No, vayan a un espacio público. O sea, algo parecido a lo que estamos haciendo ahora. 2 espacios públicos, uno presencial y uno virtual. Y los estudiantes dijimos: ¿pero por qué? Y el profesor nos dijo: y sí, para ver si pueden ser buenos docentes. ¿Cómo? Es simple. Si ustedes van a la escuela, los chicos tienen la obligación de estar en el aula. Entonces los van a tener que escuchar. Se pueden dormir, se pueden portar mal o pueden hacer la actividad, pero los chicos están obligados a escucharlo. Cuando ustedes están en un espacio público, ustedes tienen que convocar a los chicos a hacer la actividad que les proponen y a su vez demostrarle a los padres, por ejemplo, si están en una plaza, que era donde nos mandaban, a los padres que están dejando que sus hijos hagan una actividad con unas personas que les están proponiendo algo que es bueno para ellos. Entonces, si ustedes logran convencer a los chicos de que se interesen en hacer algo con estos rollos, y a los padres de que les den permiso, en el caso nuestro es a los padres que los lleven a la biblioteca, entonces sí están haciendo una buena actividad. Entonces sí van a poder trabajar con un aula heterogénea en la escuela. ¿Por qué? Porque van a haber contemplado las maneras de invitar a hacer esta actividad, las maneras de que esta actividad sea interesante y la manera de que cuando la hagan sientan que están haciendo algo que les sirve. Entonces, en esta experiencia que estamos haciendo conjuntamente con Tami Álvarez, Ángel Carlos, Marily Reyes, que nos invitó a hacerlo y que nos acompaña y que nos sigue y que nos da su aporte desde la poesía. Bueno, estamos haciendo un poco de eso, ¿no? Invitarlos y poner a prueba si efectivamente lo que proponemos les gusta, les interesa, los atrapa, les sirve para que efectivamente estos encuentros tengan sentido. Bueno, luego de estas explicaciones, yo creo que ya deben estar todos acomodados en el salón. Vamos a decir, bueno, lo que mostraba nuestro flyer es una tijera, rollos de papel higiénico, ¿sí? Y después una flor. Bueno, para los que están en sus casas, si tienen tijera, rollo de papel higiénico, genial. Si no tienen, cualquier cartulina o papel para hacer la primera prueba sirve. O sea, cualquier cartón, cualquier caja que ustedes quieran reconvertir, sirve. ¿Qué es lo que tiene de interesante el rollo de papel higiénico o rollo de cocina? Que además de que lo podemos usar como si fuera un aliscafo, le podemos dar rápidamente formas muy agradables ligadas a lo vegetal. ¿Por qué? Porque lo circular, ven, acá tengo un ejemplo, ¿sí? Ya nos hace pensar en lo vegetal, ¿sí? Como lo recto, como las líneas rectas, si tuviéramos cajas cuadradas o rectangulares o cubos, estaríamos pensando en ciudades. Pero acá ya, fíjense,
un rollo de papel higiénico doblado me hace pensar en lo vegetal. Si lo uno, ya empiezo a pensar en que podrían ser 2 pétalos de una flor o 2 hojas en un tallo. Voy a hacer otro más. Y fíjense, todavía no usamos la tijera. O sea que si estamos con niños pequeños, ¿sí? O con personas que tienen alguna reticencia con la tijera, también podemos hacer la experiencia sin cortar. Estas son las opciones que vamos a dar ahora. Yo estoy dándole forma. Ahí vamos viendo 3. Obviamente esto después lo tengo que pegar. Y ya van a ver, no quiero mover, pero voy a hacer así. Creo que acá se puede ver. Acá tenemos media flor. ¿Una flor compleja? No, por supuesto. Una flor súper básica. Pero después vamos a mostrar en fotos. Y acá voy a hacer así. Ahí está. Segunda opción, súper básica. Esto no está pegado. Esto es para jugar, pero para que vayan viendo que se puede hacer. Y una flor de 5 pétalos, fíjense. No está pegado. Pero ya empezamos a ver una flor, ¿sí? Bien. Este es lo más fácil que podemos hacer. Jugar con los rollos de papel higiénico, jugar con los rollos de cocina, darle forma, ¿sí? De pétalo, haciendo simplemente una curva. Pero también podemos hacer otras cosas, que era lo que proponíamos en nuestro flyer, trabajar con tijera. Bien, entonces cuando trabajamos con la tijera, lo primero que vamos a decir es, para que los pétalos tengan cierta lógica, tenemos que tener el mismo tamaño. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos 2 opciones. Hay personas que se sienten más seguras usando una regla y que miden. Bueno, entonces vamos a hacer cada línea de 1 centímetro. Otros lo pueden hacer de 2, de 3, de 4. O en este caso, si alguien no se animaría a cortar, nuestra flor tendría la altura, ¿sí? Tendría los 10 centímetros o las 3 pulgadas, ¿sí? De un rollo de papel higiénico. Yo en este caso, para ahorrarme usar la regla y para facilitarle al que no la tiene a mano, voy a decir, voy a cortar un dedo. Voy a usar mi dedo como medida. Bueno, entonces marqué la medida del dedo y hago, ¿sí? Este corte. A esto lo vamos a llamar la matriz, porque va a ser lo que nos va a guiar en los otros cortes. Entonces voy a ponerlo al lado y si me da miedo equivocarme, marco, ¿sí? Con un lápiz o con una lapicera por donde debo cortar. Y si me siento más confiada o confiado, corto. Bien. Acá tengo 3. Voy a hacer algunos más. De nuevo, para cortarlo, así es una lucha, entonces lo aplano. Para cada flor lo que me conviene verificar es que sea del mismo tubo o que el tubo tenga el mismo tamaño. También acá, fíjense, acá tengo una mini diferencia, o sea que con estos voy a hacer unos pétalos y con este otro. Porque tiene acá medio centímetro de diferencia. Pero igual lo puedo usar perfectamente. Entonces, de nuevo, uso las manos para aplanar.
Si me siento insegura, le puedo apoyar, por ejemplo, estamos en una biblioteca, no se olviden, o en una casa. En la biblioteca le pueden pedir prestado un libro pesado y lo aplanan con un libro. Si no, seguimos hacia adelante. Si tienen dudas, me escriben en los comentarios y yo en los comentarios del video les estoy contestando. Van a darse cuenta que cuando les contesto yo, para encontrar la respuesta, porque a veces se suman muchos comentarios y uno se pierde, me sale con una línea amarilla y una herramientita. Eso quiere decir que soy el administrador, ¿sí? Entonces voy cortando. De nuevo. Siempre el que elijo como matriz, es más, le voy a poner una M. Matriz, modelo, lo pueden llamar como quieran, pero ¿por qué lo hago? Porque siempre cuando corto puede haber una pequeña diferencia. Entonces, si yo voy cambiando y voy usando cualquiera de matriz, me van a ir quedando muy distintas. Si yo las quiero hacer distintas, bueno, uso cualquiera. Pero si quiero que me queden medianamente iguales, uso siempre la misma para cortar. ¿Ven? Y corto. A ver, ¿me cuentan cómo van en los comentarios? Yo estoy acá y estoy mirando cómo van y lo que me están diciendo, así que sigo. Acá, de nuevo, les muestro. Si les resulta difícil con rollo, también se puede hacer con papel. Bien, ahora, ¿para qué hice estas hojas? ¿Sí? Bueno, para hacer diseños interiores. ¿Cómo diseños interiores? Y sí, las plantas en general tienen muchos pétalos. Entonces, por ejemplo, una manera de hacer el pétalo más pequeño es esta. Lo doblo a la mitad. Lo vuelvo a doblar. Lo vuelvo a doblar. ¿Qué va a pasar si yo uno, y acá sí interviene el pegamento? Pongo pegamento, les voy a ir mostrando, voy a doblar alguno más. Y estas son también las flores más chiquititas. Miren, tienen 1, 2, 3, 4, pero como está doblado se convierte en 8. Vamos a hacer igual un par más, porque no quiero que quede tan chiquita. Vamos a hacer un par más. Acá tenemos uno. Dos más. Tres. Y sigo doblando. A ver qué me preguntan en el chat. Los que lo están haciendo bien, genial. Bueno, si alguien está, por ejemplo, viendo esto desde la calle, desde una plaza, desde un lugar donde no lo puede probar, bueno, de nuevo, el desafío virtual es a ver si se animan a hacer una lógica parecida a esta de sumar las partecitas, sumando signos. A ver cómo quedaría si, por ejemplo, hago paréntesis, uno, dos paréntesis, una O. ¿Cómo puedo lograr construir una flor con signos en el chat del video? Bien, mientras los dejo pensando, y obviamente si sale bien, genial, sale mal, no pasa nada. Esto es trabajar la creatividad.
También aprender a perderle el miedo al error. Del error aprendo, saco una conclusión y modifico. Fíjense, estoy uniendo, acá tengo muchos pedacitos, pero así es un cúmulo de pedacitos. Pero ¿cómo lo hago para convertirlo en una flor? Una flor sencilla. La primera es la más sencilla que vamos a hacer. Le pongo pegamento, ¿lo ven? Y uno. Ajusto con la mano. Le vuelvo a poner pegamento. Y uno. Voy ajustando. En cualquier lugar, si le pongo hasta la punta, no lo voy a poder abrir como flor. Así que acá, ustedes dirán, no es una lógica, no es un conocimiento de matemática muy difícil, pero sí tenemos que decir la mitad de la mitad. ¿Por qué? Porque teníamos lo doblamos por la mitad y pegamento en la mitad. O sea, estamos haciendo también una experiencia práctica, estética, pero estamos haciendo también una experiencia sencilla de lógico-matemática. O sea, no sacamos la cuenta de en cuántas partes dividimos el rollo, pero podríamos sacarla, más o menos estaríamos dividiéndolo en 7 partes, más o menos. Si es más grande, por ejemplo, en 10. Cada parte que tuvimos la dividimos en la mitad. A cada mitad que tenemos le ponemos pegamento en la mitad. ¿Y por dónde le ponemos el pegamento? Por los bordes se nos va a escapar, entonces se lo ponemos al medio. O sea que estuvimos trabajando el concepto de doblar en la mitad, ponerle pegamento hasta la mitad y ponerle el pegamento en el medio. Esto sería un buen trabajo de proporciones, ¿sí?, para los niños más pequeños, para los niños del kinder o del nivel inicial. ¿Por qué lo digo? Porque a veces asociamos simplemente hacer actividades artísticas con lo placentero, lo divertido, ¿sí?, con poder hacer un regalo hecho por nosotros, por reutilizar materiales, porque esto que se convierte en un adorno de casa no va a la basura, o sea que es reutilizado. Y eso es bueno, obviamente, para generar menos basura. Bueno. Y acá cuento cuántos tenía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. ¿Qué hago? Si lo voy a abrir ahora, lo más probable es que se me desarme. Entonces, busco, puedo pegarle, puedo ponerle un peso arriba, o en este caso tengo un broche, les pongo un broche, ¿sí?, para que se vaya secando. Mientras tanto, abrí el que tenía con el broche, fíjense. Uno. Ustedes me dicen, pero todavía no es una flor. No, le tenemos que dar forma. Pero ya uno, pego, de nuevo, como les decía, en la mitad. Y acá voy a usar mi mano para sujetar. Bien. Por ahora es más una persona que una flor. ¿Por qué? Porque bueno, estuvo apretado, lo tengo que volver a abrir. Entonces, lo voy a ir abriendo uno por uno, ¿sí? Y ustedes lo van viendo cómo va tomando forma de flor. Esta flor combina de los largos y de los cortos. Ahí está, quiero que lo vayan viendo delante mío. La que hicimos recién es de los cortos, pero esta flor combina largos y cortos.
y acá volvemos a abrir. ¿Ven? Si le hubiésemos puesto más pétalos, yo quería mostrar una muy sencilla. Si le hubiésemos puesto más pétalos, sería más tupida. Se puede hacer perfectamente con el doble de pétalos. En esta tiene 4 grandes y 4 chicas. Se puede hacer con 6, con 8. Esta, que la vamos a ver al final del encuentro, que la voy a abrir en un rato, va a quedar más tupida que esta. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer algo diferente? También podemos hacer lo siguiente. Yo les había mostrado cómo acá teníamos 4 opciones. Bien. Le damos forma de nuevo. Lo dividimos en la mitad. Podemos usar regla o podemos hacerlo a ojo. No quedó perfectísimo. Le voy a cortar un poco el borde. Y ahora, ¿con qué vamos a jugar? Con calar esto. Entonces podemos hacer diferentes formas que se nos van ocurriendo. Entonces nuestra flor va a tener, ¿sí?, más volumen, ¿sí?, y estos bordes. Si queremos, por ejemplo, que tenga algún detalle más de forma de pétalo, menos geométrico, ¿sí?, le doy forma así. Le hago un poco una curvatura. Y de nuevo, si estamos trabajando con personas que les gusta absolutamente lo sencillo, le ponemos una varillita y nos quedó un tulipán. Bien, pero si somos personas que queremos armar un diseño más largo, ¿qué hacemos? Usamos esta de modelo, ¿sí? Y de nuevo, seguimos la misma forma. Le corto la parte de adentro, le hago más suave los bordes para que no quede tan geométrico, ¿sí? Y vamos haciendo otro diseño. Acá estamos. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Que con una tijera y con rollos de cocina podemos hacer prácticamente infinitos diseños. Las podríamos pegar así. Voy a hacer alguna más para que vean. De nuevo, importante tener el rollo aplanado. Al partir de una forma circular siempre nos va a dar sensación de vegetal, creo que ya se los dije, e incluso por cómo es la concepción del rollo, fíjense que esto hasta podría parecer una hoja verde si lo pintamos. Bien, vuelvo a calar, a sacarle un poco, ¿sí? Esto, si ustedes están trabajando con personas, y yo creo que estamos trabajando familias, muchas en el día de hoy, ¿no? Pero si ustedes están acompañando a un familiar que le da miedo cortar sin que haya un modelo, rápidamente pueden hacer un modelo con cualquier papel para que lo pueda seguir,
¿sí? No tenemos que, cuando hacemos estas actividades, sobre todo que la intención es hacer una forma de arte inclusiva, reutilizar materiales, tener un momento placentero de encuentro con las artes que nos invite a compartir, a crear. No tenemos que preocuparnos por lo que no nos sale, sino tenemos que entre todos, y por eso lo hacemos en comunidad, por eso nos vamos poniendo de acuerdo con Tami, que ella es arquitecta, que tiene una mirada tal vez más estructurada de las producciones, y conmigo, que vengo de las artes visuales y de la enseñanza en la escuela, que tengo una mirada tal vez más flexible de cómo hacer las actividades. Entonces, bueno, vamos dialogando y vamos tratando de solucionar los problemas según las necesidades de cada persona. Por eso reitero, hay algunos que necesitarán tener el modelo. Bueno, dibujamos el modelo, o si quieren me lo piden en los comentarios, les mando un modelo y ya lo imprimen y lo recortan, ningún problema. Si alguien es más creativo, le gusta inventar, lo inventa al momento. En este caso les voy a confesar que yo este diseño, que yo le llamo el diseño que parecen tulipanes, lo inventé. Yo tengo marcado, ¿no?, qué les quiero decir hoy, de qué vamos a hablar. Sin embargo, fue fluyendo desde mi historia, ¿no?, de dar clases y de tener que inventar un poco sobre la marcha en diferentes situaciones, fue fluyendo esta idea. Bueno, eso puede pasar, pero podría ser diferente que no. Y a ver, ¿a ustedes también les fluyen ideas? ¿O se sienten más seguros teniendo guionado, teniendo todo preparado? A ver, ¿qué están escribiendo? Sí, es interesante lo que dicen. Algunos se sienten más seguros con el guión. Y a otros les fluyen... y las dos cosas. A otros les fluyen ideas aunque lo tengan guionado. Y esa tal vez es la mejor opción. Tener opciones preparadas. Fíjense que yo contaba con un montón de opciones para trabajar y ya tenía preparado para mostrarles. Sin embargo, esa combinación entre tener opciones preparadas y a su vez tener flexibilidad, fíjense cómo vamos sumando, ¿sí? Tengo 4 hechas. Estas cuestan un poco más de trabajo hacerse, son muy divertidas y también se pueden colgar y hacen diseños hermosísimos con las sombras, y se puede trabajar desde la centralidad, y entonces tendríamos una simetría radial. Porque cuando estamos haciendo estas flores estamos trabajando la simetría radial. ¿Por qué lo digo? Porque siempre asociamos las actividades artísticas a lo recreativo, lo placentero, pero también es una actividad intelectual. En este caso estamos trabajando la simetría radial. Y eso es un concepto de matemática. Y también podríamos hacerlas distintas así. Otra manera de unirlas. A mí me gusta más abierto, porque justamente estamos aprovechando la gracia del tubo de papel higiénico. Sigo trabajando porque tengo que hacer algunas más para que quede lindo, pero voy leyendo también de reojo los mensajes. Me encanta que se hayan animado a hacer diseños con flores. Y justamente le estamos dando un poco continuidad a la actividad del último encuentro, del cuarto encuentro, donde decíamos, bueno, con las tapitas reutilizadas para hacer arte, podemos hacer diseños, podemos hacer líneas, pero también para los que estaban en el chat, yo sigo cortando, podía convertirse, ya que no podíamos mostrar lo que hacíamos con las tapitas, podía convertirse en otra experiencia, usar, como si fueran tapitas,
los emoji que ofrece el chat de YouTube. Entonces, hoy, como estamos más artesanales, porque ya no son las tapitas, sino que esto podría ser el equivalente a las tapitas, ¿no? Un objeto que uno tiene de la vida cotidiana y lo reutiliza para hacer una actividad artística. En este caso, para una actividad artística decorativa. En el caso de la semana del último encuentro fue para una actividad artística efímera. Nos quedó el video porque se construyó un jardín con tapitas y es una obra de arte efímera. Nos quedó un maravilloso recuerdo y maravillosas imágenes, pero no pudimos guardar el objeto. En el caso de hoy es parecido a lo que trabajamos y sí podemos guardar el objeto. Y el objeto que vamos a estar haciendo, por supuesto también se puede pintar, si así lo desean. Y también, fíjense cómo vamos complejizando, ¿no? De la tapita, que la usábamos tal cual era, con el color que tenía, al rollo de cocina que lo vamos modificando, ¿sí? Y esto tiene que ver con cuando uno trabaja la creatividad con personas ya sean neurodivergentes o neurotípicas, siempre uno tiene que hacer una planificación secuenciada, ¿sí? No podemos empezar por lo más complicado, tenemos que empezar por lo más simple. Y en el caso si alguien tuviera una dificultad o una traba para desarrollar la idea, ahí el familiar o el docente que acompaña lo que tiene que hacer es estar muy atento a poder destrabar donde esa persona encontró el problema. Acá tenemos 3, 6. Bueno, acá ya tenemos 6 pétalos hechos. Ahí voy a ver de mostrarlos sujetándolo con las manos, una mitad, pero fíjense que estos pétalos lo que tienen es que según el ángulo en que los ponemos, al estar calado, ¿sí?, genera otro diseño. Deja que pase la luz. Y también se podría convertir en un diseño de mariposa, ¿sí?, que mucho tiene que ver con The Cop Rincón, que nos invita, que tiene su logo también con una acompañado entre el libro, la poesía, también está la mariposa volando. ¿Por qué lo digo? Porque mi intención es que ustedes puedan tomar este taller como base para tener experiencias creativas y enriquecedoras. Si hacen la flor que planteamos hoy, genial. Pero también si quieren a partir de este taller inventar otras flores y saltar de las flores a las mariposas, a un pájaro, me encantaría que pudieran hacerlo, que tuvieran esa intención de innovar en algo, por pequeño que sea. Y que sea algo, bueno, me encantaría que nos puedan pasar la foto al grupo. Hablando de eso, les recuerdo que acá en la info del video está el teléfono de Tami, y que si ustedes le mandan un WhatsApp o nos piden, nos dejan su mail en los comentarios del video, nosotros los incluimos en el grupo de WhatsApp de Listen and Play to Know and Learn, y todos los meses vamos a tener un encuentro para compartir diferentes actividades que se puedan realizar en familia o entre amigos o entre docentes, para fomentar y mejorar la motricidad de las personas neurodivergentes y neurotípicas. Lo aclaro porque si bien nuestra motivación fue acompañar el crecimiento y el desarrollo de chicos con dificultades, con diferentes diagnósticos, básicamente diagnósticos de autismo, sí quiero recalcar que todo lo que hacemos les sirve absolutamente a todos los niños y a todos los adultos también. Y eso es muy importante que todos lo tengamos presente. Bien, entonces, opción calada.
de recorte simple. Ahora vamos a ver otra opción un poco más compleja. ¿Tienen que hacer todo esto hoy? No. Hagan una, dos, lo que puedan hacer. No se esfuercen, pero sepan que están las opciones y justamente por eso está el video, para que puedan volver a retomar el tema. Voy a hacer así. Voy a tomar, de nuevo, convierto el rollo de papel higiénico en el inicio de un pétalo. Marco, ahí, por donde voy a cortar. Como les decía, algunos lo pueden hacer. En este caso, si yo lo tenía que mostrar con regla, tenía que tener otra cámara, se me complicaba un poquito. Marco, le doy forma. ¿Sí? Y acá, en lugar de hacer triangulitos, voy a hacer cortes, y este me quedó un poco suelto. Voy a hacer dos, por las dudas. En lugar de hacer triangulitos, voy a hacer cortes. Ustedes me van a decir, ya venís haciendo cortes, sí, pero estos cortes van a ser diferentes. Voy a hacer un corte un poco más profundo y en diagonal. Así, espero que se vea. Corté los dos, ¿ven? Y cuando tengo este corte hecho, voy a dar vuelta a la punta. Bien. Entonces, de esta manera, de nuevo, le doy un poco más de forma de pétalo, le saco un poquito. Bien, de esta manera tendría otra opción de pétalo, ¿sí? Que vamos a ir haciendo así, vuelvo a mostrarlo acá, doblo, ¿ven? Doblo y doblo. Bien. Saco un poquito de acá para que tenga más sensación de flor. Y lo abro. Ahí está. Así también puedo unir. ¿Se ve? También puedo unir uno y uno. Eso depende de lo que uno decide. ¿Qué pasó? Vamos a ver con nuestra primera flor. La que era básica. La que era, para los que están entrando ahora, vieron que a veces va entrando gente en diferentes momentos. Habíamos hecho esto, o sea, la mitad. En la mitad le poníamos pegamento, lo pusimos un rato a secarse. Ahí está. Y de nuevo unimos la flor. Con un poquito de pegamento. Y mientras ¿qué pasa? Claro, estuvo apretado con este. Entonces ahora le tenemos que dar un poco más de apertura. Ahí.
No se asusten porque ustedes van a decir, ay, pero estaba tan lindo y después quedó así. No. Y ahí está. Aprender a usar la fuerza de los dedos, ¿sí? Para hacer estos diseños. Y ahora les voy a mostrar algo más. Fíjense, esta era la básica, ¿no? La más básica de todos. Fíjense qué belleza igual queda. A ver. La pregunta es, ¿quieren que una la tercera o hago un tallo? Mira. De nuevo, lo que tenemos acá, vamos ordenándolo, vamos dándole forma. Tenemos, acá lo pongo en este sector, una simetría radial para los que quieren aprender matemática también. ¿Podríamos hacerle modificaciones a esto? Si quisiéramos, sí. ¿Podríamos pintarlo? También. ¿Podríamos pegarlo en otro rollo? ¿Sí? Y hacer un adorno hermoso, por ejemplo, un lapicero para el escritorio, por supuesto. Tami tiene miedo cuando yo hablo porque le digo demasiadas cosas, pero no importa. Esto también lo podríamos usar como sello para decorar la pared. Podríamos pegarlo en la pared, ¿sí? Y también lo podríamos usar ¿de qué manera como sello? Si yo le pongo pintura en este borde y lo aplico, voy haciendo una decoración en la pared. Si yo tengo marcada en la pared por dónde hacer la línea, hago una guarda de flores con el diseño que hicimos en volumen de la flor con, de nuevo, fíjense, nada, un rollo que hubiéramos descartado. Así que fíjense cuántas cosas podemos hacer a futuro. O sea, los invito a que se suscriban al canal, entren en decoprinCon.com para ver todas las actividades que ya hicimos y si les interesa, sigan el grupo de Tami Álvarez de Know and Learn, Listen and Play to Know and Learn, para estar informados de las nuevas actividades que vamos haciendo. Es una por mes, así que entre actividad y actividad tienen mucho tiempo para poder probar y jugar y hacernos preguntas sobre qué otras cosas pueden hacer. Bien, les muestro de nuevo cómo quedaría acá. La flor un poco más compleja, pero con menos pétalos, ¿sí? La flor con más pétalos, a mí me gusta más, tiene más vida. Con esta vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos pegando, se los voy a mostrar de nuevo. Por la mitad de la flor, ¿sí? Porque depende del tamaño de la puerta, de la habitación, del espacio que queremos decorar, es cuán ancha va a ser nuestra flor. Vamos pegando, ¿sí? Fíjense, esto está hecho 100% en tiempo real. No es que lo tenía preparado, no es que lo armé con muchísima anticipación. Acá le pego esta que estaba. No. Esto sí preparamos los temas de los que vamos a hablar con anticipación porque nos interesa que esto realmente sea un aporte y no y algo más que pasar un rato juntos. Pero
Esto está hecho en tiempo real, o sea que en 1 hora podemos hacer varias flores. Bien, acá lo dejo marcado. Esta va a quedar con pocos pétalos, pero era la que tenía esta variedad. Y vuelvo al tubo largo. Mientras se seca, les digo 2 opciones del tubo largo. Una es hacerles de nuevo, plegar, un corte, ¿sí? Y acá enganchar con una varillita que hicimos nosotros mismos con este mismo papel. Acá. La ponemos adentro, un poco más finita. Ahí está. Fíjense. Pegamento al medio. Pegamento al medio. ¿Ven? Se puede hacer con maderitas, con palitos de brochet, pero también se puede hacer así porque también uno sabe que los tallos a veces son más rectos, a veces son más curvos. Y los vamos poniendo de nuevo en nuestro tubo. Podemos hacer así o podemos darle forma como, de nuevo, usando el plegado. Fíjense, a la mitad, volví a doblar a la mitad, me queda un poco más grueso. Siempre me va a quedar redondeado porque está formateado así, o sea, nosotros por eso usamos para todo esto que tiene que ver con los diseños vegetales, bueno, un formato que ya viene redondeado. Nos quedaba esta, de nuevo, lo mismo. Se la pegamos, ¿sí? Esto se puede hacer tranquilamente con un palito de brochet. Yo quería seguir jugando con la lógica de la curva, ¿sí? Y de lo vegetal que nos da el rollo de cocina o el rollo de papel higiénico, y por eso hago así. ¿Ven? Y de nuevo inserto acá. Fíjense. Lo meto adentro, no es tan complicado. Lo meto adentro del rollo y ahora, si fuera solo así, se me caería rapidísimo. Entonces lo hago así. De nuevo, lo pego y me quedan las flores para ubicar. Así que fíjense, este mismo lo podemos achicar, este mismo lo podemos agrandar. Lo voy a poner de este lado para que sea otro ejemplo. Ahí lo saqué, pero lo importante es que puedan hacer su flor y que la puedan poner donde más les gusta. Lo voy a poner acá. Así que ahí. Esta se me escapa, ¿por qué? Porque es más grande. Pero la pegamos. No tiene que ser eso un problema.
Ahí está. Ahí está. Ustedes lo pueden poner donde quieran, como quieran. Y como les decía, bueno, esta, uy, que era la de muestra, es la más escapista, no pasa nada. Tienen que aprender eso, que no pasa nada. Fíjense, ahí está. Y si queremos la convertimos en mariposa. Yo a esta la veo más como mariposa. Le pondría acá 2 antenitas y tengo de un lado una mariposa, del otro lado una flor. Y cuando se me seque, porque ahora está recién armado, si quiero lo pinto. Bueno, la verdad agradezco muchísimo la presencia, las ganas de trabajar. Siempre se pueden hacer cosas reutilizando materiales y eso es importantísimo porque nos pone en un lugar de creadores, no simplemente de reproductores. O sea que cualquier actividad artesanal, manual, es buenísima para todas las personas, es terapéutico, es muy sano hacerlo, pero si además estamos reutilizando un material, mucho mejor. Y si además de hacer la actividad manual pautada, podemos inventar algo, también. Y si además le damos alguna utilidad, que lo convertimos en un objeto decorativo para nuestra casa, para nuestro escritorio, para nuestra escuela o para regalar, genial, porque entonces empieza a tener sentido para muchas más personas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestra intención siempre fue, a partir de cosas simples, encontrar actividades que nos hagan bien y que a través del arte podamos mejorar nuestras habilidades, nuestras situaciones. Así que espero haber aportado a esta intención que tenemos con Tami. Tami, estoy re contenta de todo lo que estás haciendo en la biblioteca, así que pronto vamos a compartir las imágenes de lo que se trabajó en la biblioteca en la página de Coprincom. Muchas gracias, Marily Reyes, y bueno, los espero hasta la próxima. Un beso muy, muy grande y nos vemos desde Buenos Aires, Argentina. Los saludo. Recuerden que es una actividad totalmente gratuita y que todos pueden participar, todos invitados.